La Voz de América presenta. Oposición venezolana reitera llamado a una transición pacífica a casi 3 semanas de las elecciones. Huracán Ernesto se fortalece y amenaza las costas de Estados Unidos. Política económica se vuelve protagonista de la contienda por la Casa Blanca. Y continúa la incursión de tropas ucranianas en territorio que controlaba Rusia. Bienvenidos al Mundo al Día, soy Belén Mora. Iniciamos con Venezuela. La comunidad internacional continúa buscando una salida a la crisis política desatada tras la elección del 28 de julio. Tanto la OEA como la Unión Europea se han pronunciado en las últimas horas. Adriana Núñez está con nosotros desde Caracas. Adriana, ¿qué han dicho las organizaciones internacionales? Hola, la Organización de Estados Americanos publicó un documento por consenso en el que pide al Consejo Nacional Electoral la publicación de todas las actas por mesa electoral de las utilizadas el pasado 28 de julio. Además de ello, exige al gobierno de Nicolás Maduro proteger y garantizar la integridad de las sedes diplomáticas en Caracas. La Unión Europea, junto a otros 22 países, ha hecho lo propio, seguir exigiendo la publicación de las actas, pero fue más allá al pedir al Estado venezolano cesar la represión, la persecución contra la disidencia y permitir el regreso de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a fin de que pueda cumplir su mandato en Venezuela. También hoy en redes sociales el aspirante presidencial Edmundo González Urrutia pidió a Maduro garantizar una transición en paz. El aspirante Edmundo González no se ha mostrado públicamente desde hace más de 2 semanas, pero nuevamente usó sus redes sociales para comunicarse. Le hago un llamado a Nicolás Maduro. Respete la voluntad del pueblo venezolano. Usted está jugando con la vida de millones de compatriotas. Cada día que pasa sin una solución política, la economía del país se deteriora más y más. El presidente Nicolás Maduro se desmarcó de la propuesta de sus homólogos de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, de repetir la elección del 28 de julio. Yo no practico la diplomacia de micrófono. Maduro también calificó como intervencionistas las posiciones de la Casa Blanca sobre las elecciones venezolanas, pues el Departamento de Estado ha reiterado que González Urrutia sacó más votos que Maduro en la contienda. En todo caso, yo rechazo plena y absolutamente que el gobierno de Estados Unidos pretenda convertirse en la autoridad electoral de Venezuela o de cualquier lugar del mundo. Mientras, Lula da Silva sigue apuntando a la publicación de las actas de votación en Venezuela para despejar cualquier duda sobre los comicios. Yo creo que Venezuela vive un régimen muy desagradable. Es diferente a una dictadura, es un gobierno con un sesgo autoritario, pero no es una dictadura como la gente conoce tantas dictaduras en el mundo. Este sábado, oposición y oficialismo volverán a movilizarse. La disidencia convocó a una protesta mundial contra Maduro y los simpatizantes del gobierno se concentrarán en diferentes ciudades del país para celebrar lo que aseguran fue una victoria del actual mandatario. En las últimas horas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha denunciado el despido injustificado de 40 trabajadores del canal y la radio del Estado por denunciar fraude en la elección del pasado 28 de julio. Adriana Núñez desde Caracas, gracias por la información. También en Venezuela, y a fin de burlar lo que consideran como un cerco informativo gubernamental, medios de comunicación digitales de ese país crearon avatares para anunciar noticias creíbles y verificadas sobre la crisis política en esa nación. Álvaro Algarra nos amplía. Un grupo conformado por un centenar de periodistas venezolanos creó una iniciativa mediática a través de la inteligencia artificial, bautizada Operación Retweet, en un intento de romper la censura en Venezuela sin ser detectados por el gobierno. Este proyecto nace luego que 4 periodistas fueron detenidos mientras cubrían las protestas posteriores a la controvertida elección del 28 de julio. Enfrentan cargos de presunto terrorismo e incitación al odio. Hola, soy la Chama. Hola, soy el Pana. Desde hoy les estaremos acompañando con Operación Retweet para compartirles información sobre lo que realmente está ocurriendo en Venezuela. Pero antes de seguir, por si no te has dado cuenta, te queremos decir que no somos reales. Se trata de un noticiero transmitido por 12 medios independientes asociados y que será presentado
controlado por 2 avatares creados con inteligencia artificial para descartar cualquier riesgo de represalia por parte del oficialismo. Porque ciertamente es un recurso tecnológico importante del cual todavía se tienen dudas de su efectividad, o por lo menos de su impacto. Evidentemente sirve para combatir la desinformación. El activista para los derechos humanos, Gonzalo Jimiop, asegura que este proyecto responde a lo que describe como un desenfreno represivo en el país. Las personas se están autocensurando, las personas tienen miedo incluso de recibir mensajes en sus teléfonos celulares o de recibir imágenes que de alguna manera pudieran ser interpretadas o malinterpretadas por el poder a los efectos de criminalizarte, de calificarte como terrorista. Esto es muy grave lo que estamos viviendo. En contraposición, el presidente del país, Nicolás Maduro, interactúa desde hace meses en su programa de televisión con Cira, una presentadora también creada con inteligencia artificial para, según indica, ponerla al servicio de la verdad. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. El huracán Ernesto sigue fortaleciéndose en aguas del Atlántico y ha alcanzado fuerza de categoría 2 con vientos de hasta 177 kilómetros por hora. José Pernalete está en el Centro Nacional de Huracanes en Miami y desde allí nos cuenta. José, adelante. Belén, precisamente ya los efectos inherentes a este huracán de contundencia número 2 en su categoría respectiva ya está generando efectos en territorio estadounidense, no solamente en la zona peninsular del estado de Florida, sino también en la zona continental, extendiéndose desde ya mismo hasta las próximas horas hacia el estado de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte respectivamente. De hecho, esta prolongación de las condiciones inestables en las zonas cercanas al Atlántico pueden extenderse durante los próximos días, durante este fin de semana. Veamos el reporte. Así es la vista satelital de Ernesto, un huracán que alcanza la categoría 2 mientras se sigue desplazando por aguas del Atlántico y podría seguir cobrando contundencia en las próximas horas. Ya se están formando grandes nubes y bandas de lluvia para extenderse por la isla de Bermuda a medida que Ernesto se desplaza hacia el noreste, lejos de la costa este de los Estados Unidos. En este momento, los datos del avión cazahuracanes sugerían que los vientos máximos de Ernesto rondaban las 100 millas por hora. Ernesto es un huracán grande y sus vientos de elevada fuerza se han extendido hasta casi 450 kilómetros de distancia del centro. La velocidad de avance se reducirá a partir de aquí. Se mueve ahora a aproximadamente 14 millas por hora. Esa velocidad de avance disminuirá aproximadamente 10 millas por hora durante las próximas 24 a 36 horas. El impacto de Ernesto en Puerto Rico afecta aún el suministro eléctrico, comprometiendo incluso a personas vulnerables, según denuncias de líderes comunitarios. Llevamos, desde antes del sistema SILU, ya llevamos más de 24 horas y yo tengo personas envejecientes de edad dorada y tengo personas encamadas. Así que yo no sé hasta cuándo, mi gente. Las autoridades de la isla destacan que al menos unas 10,000 personas ya cuentan con la restitución del servicio. Vamos muy rápidamente restableciendo el servicio. LUME está trabajando y LUME está allá afuera haciendo lo que corresponde y como me comprometí con ustedes, vamos a seguir haciéndolo hasta que toda la isla esté con servicio. La más reciente actualización del Centro Nacional de Huracanes es que el impacto hacia la zona del territorio estadounidense está vinculado con fuerte oleaje, fuertes vientos y peligro de resaca. Y para que tengan una idea de la magnitud del huracán Ernesto, las aspas asociadas a esta manifestación ciclónica, sus vientos pueden estar impactando aproximadamente durante 36 horas a la localidad de Bermuda a partir de las 8 de la mañana de este sábado. Es el boletín y es la proyección por parte del Servicio Nacional de Huracanes. Nuevamente contigo, Belén. José, muchas gracias por la información. Seguiremos atentos al avance de esta tormenta. Y pese a que una desaceleración inflacionaria fue reportada por el Departamento de Trabajo esta semana en Estados Unidos, los precios siguen altos y los nominados a la Casa Blanca presentan planes económicos. Laura Sepúlveda nos cuenta.
Promoviendo menores costos para la clase media, Kamala Harris continúa anunciando sus planes de campaña y una visión de lo que serían sus primeros 100 días de gobierno. Mi plan incluirá nuevas sanciones para las empresas oportunistas que se aprovechen de la crisis y se abran paso. Mi administración proporcionará a quienes compren su primera vivienda $25,000 para ayudarles con el pago inicial de una nueva vivienda. Propuestas que el Partido Republicano busca desestimar, haciendo referencia a datos no independientemente verificados. Cuando Donald Trump era presidente, se abrieron 12,000 fábricas en Estados Unidos. En los 2 mandatos anteriores habían cerrado 60,000 fábricas. En el primer acto electoral al que asistió Joe Biden desde que retiró su candidatura a la reelección, el presidente reiteró respaldo a su compañera de gabinete. Quizás hayan oído hablar del plan republicano MAGA Proyecto 2025. Quieren revocar la facultad de Medicare de negociar los precios de los medicamentos, permitir que las grandes farmacéuticas vuelvan a cobrar lo que quieran. Nuestro proyecto 2025 es darles una paliza. Lo digo en serio. Entre tanto, Donald Trump, quien califica su actitud de campaña como calmada, aseguró que tiene derecho a ataques personales contra Harris, a quien acusa de estar promoviendo lo que él llama el Plan Maduro. Lo llamamos el Plan Maduro como algo sacado directamente de Venezuela o de la Unión Soviética. Kamala Harris es una liberal radical de California que rompió la economía, rompió la frontera y rompió el mundo. El lunes se dará inicio a la Convención Nacional Demócrata en Chicago, uno de los destinos a los que el republicano Greg Abbott, gobernador tejano, ha enviado buses de migrantes. Y aunque no ha habido ningún anuncio, existe la expectativa de si ocurrirán traslados la próxima semana. Laura Sepúlveda, Voz de América. Al menos 7 heridos reportaron las autoridades locales este viernes tras un atentado ucraniano contra un centro comercial en Donetsk, ciudad controlada por Rusia desde 2014. Carolina Valladares tiene el reporte. Completamente destruido y envuelto en llamas. Así quedó el centro comercial objeto de un ataque por parte de las fuerzas ucranianas en la ciudad ucraniana de Donetsk, controlada por Rusia desde 2014. Según el gobernador instalado por Rusia, al menos 7 personas resultaron heridas, sin citar víctimas mortales. Al ataque ucraniano en Donetsk se le suma avances en el terreno en la región de Kursk, en territorio ruso. Una ofensiva que, según reportes de soldados ucranianos en el terreno, en las últimas horas avanza hacia las regiones fronterizas rusas de Belgorod y Oblast. Estamos hablando, en primer lugar, de aumentar la eficiencia del sistema de mando y control de tropas en interacción con otros organismos encargados de hacer cumplir la ley y la administración de la región de Belgorod. Según funcionarios estadounidenses, Rusia parece haber desviado miles de tropas del territorio ocupado dentro de Ucrania para contrarrestar la ofensiva ucraniana dentro de las fronteras rusas. Por su parte, Ucrania afirmó el viernes que uno de los objetivos de su ofensiva terrestre en la región rusa de Kursk es forzar a Moscú a entablar negociaciones justas para poner fin a años de conflicto. Las fuerzas del grupo ofensivo continúan la operación de combate. En algunas direcciones hemos avanzado de 1 a 3 kilómetros hacia el enemigo. Los combates continúan a lo largo de toda la línea del frente. En general, la situación está bajo control. Miles de tropas ucranianas atravesaron la frontera rusa en las primeras horas del 6 de agosto hacia la región occidental de Kursk en Rusia. Y aunque Putin dijo que el ejército ruso expulsaría a las tropas ucranianas, hasta ahora, más de una semana después de intensas batallas, no han logrado expulsarlas. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Culminó la ronda de negociaciones para lograr un alto al fuego entre Israel y Hamás en Gaza. En un comunicado conjunto, los mediadores de Qatar, Egipto y Estados Unidos acordaron reunirse la semana próxima para sellar el acuerdo y detener el combate. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado de cese al fuego, dada la delicada situación humanitaria y para el inicio de una campaña de inmunización contra la polio, cuya circulación viral fue detectada, lo que enciende las alarmas sanitarias en la región. Hago un llamado a todas las partes para que proporcionen garantías concretas de inmediato, garantizando pausas humanitarias para la campaña. Seamos claros, la vacuna definitiva contra la polio es la paz y un alto al fuego humanitario inmediato. Ante la crisis migratoria que se vive en Nueva York, una familia de migrantes mexicanos, dueños de un restaurante, decidieron alimentar a quien llegue hambriento. Ángela González fue testigo de su labor.
Migrantes en Nueva York se forman en la fila afuera del restaurante La Morada para recibir despensas y almuerzos calientes. Aquí los refugiados son bienvenidos, dicen sus dueños, que son migrantes mexicanos, y con donaciones y clases de cocina mixteca que se imparten, se sostienen para luchar por la igualdad alimentaria que defienden. Aquí hacemos las del Robin Hood. El que puede pagar $1 más cubre los gastos del que no puede. Entonces todo es para la comunidad y ellos entienden. Aproximadamente 500 comidas se preparan a diario en esta cocina. A veces las fuerzas se tienen que multiplicar como el búfalo y hay momentos, ¿verdad?, que está uno cansado como humanos. A veces que el dolor de brazo es inmenso y no me deja dormir. Desde que comenzaron a llegar migrantes desde la frontera a la Gran Manzana hace 2 años, su labor se ha multiplicado. Ellos también reciben comidas, ya que están en los albergues y no pueden cocinar. Y ya la gente que son de la comunidad reciben despensas. La Morada se ha convertido en el oasis de todos los que tienen hambre. Somos 4 y ayuda mucho, demasiado. Nos ayuda porque ahorita todo está caro. Donde dan las cositas nosotros siempre vamos a recibir. Sí, nos ayuda un poco. Y como dice su dueña, para todos hay. Nunca nadie se va sin algo que comer. Siempre se llevan, aunque sea un pedazo de pan, pero se lo llevan. La Morada se estableció hace 15 años en el sur del Bronx y desde 2019 se encuentran sirviendo a la comunidad. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Tiempo de una pausa, pero a la vuelta seguiremos con más información. No se vaya, ya volvemos. Certidumbre y diplomacia. Aumenta el temor de una guerra más amplia. En el Oriente Medio, ¿puede la comunidad internacional lograr un acuerdo en la región? Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Bienvenidos. Segundo, entendamos que fue Israel el que de alguna manera provocó a Irán. Vamos a entender un poco el contexto también. Irán está amenazando la existencia de Israel desde siempre. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán, ahora en todas nuestras plataformas. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. En una nueva acción del Ministerio Público de Guatemala fue detenida la directora del Instituto de la Víctima. La captura generó el rechazo de Estados Unidos, que considera la medida como una criminalización de los actores anticorrupción. Eugenia Sagastume tiene el reporte. Este es un ataque que se quiere hacer hacia la democracia, hacia el partido y para después ir por el proceso electoral. Así reaccionó la exdiputada del partido oficial y actual directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, después de ser detenida acusada por el Ministerio Público del delito de financiamiento electoral no registrado. Este viernes quedó ligada a proceso y fue enviada a prisión preventiva por el juez Freddy Orellana, a quien Estados Unidos identificó en 2023 como actor antidemocrático. Y existiendo peligro de fuga, peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, no es posible dictar medidas sustitutivas y por lo tanto se dicta autodestrucción preventiva. Estados Unidos, a través del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, manifestó:
Condenamos enérgicamente el arresto de Ligia Hernández, un ejemplo flagrante de la continua instrumentalización del sistema judicial por parte del Ministerio Público de Guatemala. En el Congreso, diputados oficialistas aseguran que se trata de una persecución política. Hoy está siendo criminalizada por un ministerio público corrupto, un ministerio público que está buscando intimidar. El Ministerio Público reiteró que ninguna persona, sin importar el cargo que ostente, es superior a la ley. La siguiente audiencia fue programada para el 9 de diciembre. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. En breve crece tensión política en Ecuador. Les contaremos sobre el conflicto que sacude al ejecutivo de ese país. Específicamente hablando de este tema de las mascotas, del cuidado que tenemos con ellas, de cómo se han convertido en parte de la familia, ¿cuáles son esas experiencias que ustedes tienen con sus mascotas? ¿Qué significan para ustedes? Mucha gente hoy en día decide tener hijos más adelante, sin embargo tienen mascotas. Tal vez nuestros padres mis abuelos consideraban las mascotas más como cuidadores de la casa, ¿no? ¿Qué va a cuidar la casa? Imagínate. Imagínate. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Soy Divani Sepkash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. En Colombia, las autoridades informaron sobre un posible plan para atentar contra el Palacio de Justicia de Bogotá. Durante los allanamientos a 2 viviendas ubicadas en la capital se encontraron municiones, explosivos planos y una maqueta de la sede judicial. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Saavedra, señaló que la Fiscalía abrió una investigación al respecto. Entre tanto, las autoridades reforzaron la seguridad en otros edificios públicos como el Congreso, la Alcaldía y la Plaza de Bolívar, entre otros. El gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa acusó a la vicepresidenta Verónica Abad de un intento de golpe de Estado después de que la segunda mandataria lo denunciara por violencia política de género, como nos cuenta desde Quito Néstor Aguilera. En medio de acusaciones de lado y lado, el presidente y la vicepresidenta de Ecuador buscan que la justicia electoral suspenda los derechos políticos al otro. El nuevo episodio de una relación tirante entre Daniel Noboa y Verónica Abad desde la campaña electoral se evidenció con la denuncia que presentara la asesora presidencial Diana Jácome contra la segunda mandataria en las últimas horas. ¿Usted realmente se sentía afectada por una supuesta violencia política de género? ¿Por qué no lo hizo al inicio de la candidatura o de su posición como vicepresidenta? ¿Por qué lo hace ahora? Jácome, junto al presidente, la canciller y el viceministro de Gobierno, fueron señalados esta semana por Abad en su denuncia, en la que pide, entre otras cosas, la destitución del cargo. De inmediato, el mandatario dijo que lo quieren fuera del poder. Pretende hacerse con el poder de gobierno, ser la presidente del Ecuador y además inhabilitarlo para poder ser candidato.
El constitucionalista Esteban Ron explicó que la denuncia podría provocar desde una multa económica hasta la suspensión y pérdida de los derechos de participación política. Aquí lo que ha hecho Verónica Abad es la activación de una denuncia por una infracción electoral que también fue activada en contra de ella. ¿Sí? Entonces no podemos hablar de un golpe de Estado cuando se utilizan o malutilizan las instituciones. Para participar como candidato a la reelección, Noboa deberá encargar el poder a Abad, lo que ha incrementado la tensión. Ella, quien fue enviada por el gobernante a Israel como embajadora hace 8 meses, ha preferido el silencio en las últimas horas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Después de la pausa, una iniciativa que puede salvar vidas en comunidades marginadas de Nueva York. Ya volvemos. No he visto un peligro en la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo. El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Разрушение на Украине, кошмар. Там была ракета. Ракета или бомба? Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Ми перестали боятися. Ми свою молодість не повернемо. Предположим, не предсказатель. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Vencer la autocensura, poder mantenerlo. Salte La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Una organización sin fines de lucro en Brooklyn, Nueva York, brinda lecciones gratuitas de natación a jóvenes de comunidades marginadas. La meta va más allá de prevenir ahogamientos. Paula Díaz tiene la historia. Lecciones gratuitas de natación y capacitación en seguridad en el agua es lo que ofrece una organización sin fines de lucro en Brooklyn, New York, a jóvenes de comunidades desatendidas con la esperanza de prevenir ahogamientos y darles a más niños la oportunidad de simplemente disfrutar de un día en el agua. Estuve cerca de ahogarme, así que mi padre sintió que era necesario que nos pusieran a tomar lecciones de natación, pero ya sabes que las lecciones de natación cuestan dinero y esto es gratis. Esta neoyorquina de 21 años participa de un programa intensivo de 6 semanas organizado por Rising Tide Effect, una organización sin fines de lucro que ofrece lecciones de natación gratuitas. Como neoyorquina me parte el corazón. Me enferma que haya gente muriendo en las corrientes de resaca. La Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas afirma que, en promedio, 26 personas mueren ahogadas cada hora en todo el mundo. Creo que una de las razones es la relativa falta de compromiso con el ahogamiento. Hasta la fecha es simplemente porque no hay un conocimiento generalizado de que el ahogamiento es A, un problema tan grande, y B, es fácilmente prevenible. Paula Díaz, Voz de América.
Con bailes, música y colorido nos despedimos de esta edición. Durante su visita a Colombia, el príncipe Enrique y su esposa Meghan se deleitaron con una presentación inspirada en las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas. Los duques de Sussex visitaron Colombia para promover su iniciativa contra el ciberacoso, la violencia digital y la discriminación. Estuvieron acompañados por la vicepresidenta colombiana Francia Márquez. Les informó Belén Mora. Hasta la próxima. Nos encontramos aquí todos. Es espiritual. ¡Ay!